¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos iniciando Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos. Tenemos listo nuestro programa con 30 minutos de las informaciones más importantes para comenzar este día martes 14 de febrero. Vamos de inmediato a nuestros titulares, el resumen de noticias de lo que estaremos revisando en los próximos minutos. Vamos a comenzar con una de las aristas que ha dejado los incendios forestales y la emergencia que se vive en el sur. Si bien los esfuerzos están puestos en terminar con los incendios y los más de 80 focos activos que aún están en combate, también hay una discusión que será probablemente de más largo plazo que abrió el gobierno con las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre la necesidad de repensar y de discutir el rol de la industria forestal y ver qué es lo que está ocurriendo con el desarrollo de este sector en el sur del país. Esto en directa vinculación con los incendios, por supuesto. En el gremio de la Corma, la Corporación de la Madera, calificaron como poco oportunas estas declaraciones, que no era el momento, pero ayer la vocera Janet Jara, la ministra del Trabajo, insistió en este punto, reafirmado también los dichos del presidente Gabriel Boric por lo que planteaba el subsecretario Manuel Monsalve, un flanco que queda abierto sobre lo que viene para esta industria. Ya estaremos revisando parte de esas declaraciones. Por otro lado, también vamos a estar analizando en nuestro programa del día de hoy lo que está ocurriendo con materias inflacionarias y en particular lo que puede ocurrir en Estados Unidos con la inflación que se conoce como dato el día de hoy. Bien importante esta información porque veremos cuál es el curso que está siguiendo el alza de precios en el país del norte. En función del dato de hoy día, veremos también cómo reaccionan los mercados. Se traza el curso de acción para la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sabemos que no un solo dato no mueve la aguja sobre esas decisiones, pero de alguna manera podría reafirmar el curso de un recorte de tasas eventualmente en los próximos meses, o bien podría poner más presión para que la Reserva Federal sea más cautelosa, si es que el dato, por ejemplo, inflacionario está fuera de lo esperado por el mercado. Sobre todo, esta información cobra particular importancia después de los datos del mercado laboral que vimos la semana pasada, mucho más robusto de lo que se esperaba. Ya vamos a estar analizando esto en contexto y el impacto que ha tenido en el precio del dólar acá en nuestro país. Y en materia local vamos a estar revisando también datos bien interesantes sobre lo que ocurre con la mediana minería en nuestro país, un segmento bien importante para esta industria que está proyectando cerca de 2.500 millones de dólares en inversión de aquí al año 2031. Son montos bien relevantes porque, como les contábamos, este sector, el de la mediana minería, genera cerca del 20% del empleo en el sector minero en nuestro país. De ahí entonces la importancia de estas cifras, alentado por supuesto por un buen precio del cobre para un sector que tiene, sabemos, menores márgenes también para enfrentar algunos ciclos de bajos precios. Estas cifras de inversión son bien relevantes. Ya les contamos más en unos minutos acá en Agenda Económica. Y nos vamos a ver qué es lo que está ocurriendo con los mercados a esta hora, 8:05, para comenzar el día y algunas líneas de lo que podría venir durante la jornada también para nuestro país. En Europa hay rendimientos positivos con alzas para el Eurostoxx, por ejemplo, cercana al 0,39%, mientras que en Londres hay un alza también de 0,5% a esta hora y con la vista puesta, por supuesto, en lo que va a ocurrir con el dato de inflación de Estados Unidos. Si es que el dato es favorable y está dentro de lo que espera el mercado, es probable que veamos nuevos repuntes y quizás más fuertes también en los mercados a nivel internacional. El Nikkei, en tanto, más temprano en Asia, en Japón, cerró con un alza de 0,64%. En Hong Kong, en tanto, hubo una caída de 0,24%. El dato de expansión del PIB de la eurozona ayer también movía los mercados a terreno positivo, 0,1% en el cuarto trimestre de 2022. ¿Y qué fue lo que ocurrió ayer en el mercado local? Bueno, el IPSA, en la Bolsa de Comercio de Santiago, cerró con una caída de 0,49% en el mercado local, mientras que Wall Street ayer, en la espera de este dato inflacionario, cerró con ganancias superiores al 1%. Y esto impactaba también en el precio del dólar, que se debilitaba a nivel internacional. Acá en Chile llegó a los 793 pesos. Vuelve a la baja el tipo de cambio acá en nuestro país. Bien, 8:07. Vamos a revisar entonces lo que ya les contábamos, esta discusión que se abre en el contexto de la emergencia por los incendios forestales sobre el rol de la industria forestal y de la industria maderera en el sur de nuestro país en particular. Es una discusión que abrió el propio presidente Gabriel Boric la semana pasada cuando visitaba Quillón, en la zona sur, en la región de Ñuble. El presidente planteaba lo siguiente: tenemos que tener una discusión de más largo plazo
con el tema de la industria forestal. Una regulación distinta, decía el mandatario, en alusión precisamente a la expansión que ha tenido este sector en el sur del país, a las hectáreas que ha ido ganando en las últimas décadas en plantaciones de monocultivos y en un tema que muchos se han planteado como un asunto clave para entender la expansión, no el origen, pero sí la expansión de los incendios forestales. Autoridades locales como la alcaldesa de Santa Juana, por ejemplo, han planteado la necesidad también de analizar el rol que está cumpliendo la industria forestal en relación a la expansión de estos incendios. No me cabe ninguna duda, decía el presidente el viernes, que se viene un debate de una mejor regulación en particular respecto a esta industria para que situaciones que estamos viviendo en las que se pueda prevenir se haga, decía el mandatario. Y esto generó algunas críticas también y respuestas desde los gremios empresariales, desde la SOFOFA y desde la CORMA señalaron que era inoportuno abrir este tema de regulaciones en los momentos que se están enfrentando, mientras que de la SOFOFA dijeron que era improcedente y fuera de contexto lo que planteaba la autoridad. Sin embargo, ayer el gobierno no reculó en este tema. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra del Trabajo, Janet Jara, que está actuando como vocera de gobierno también por estos días de verano y que reforzaba también lo dicho por el presidente en torno a este tema. Por cierto, además vamos a tener que trabajar en un nuevo pacto que tiene que ver con el lineamiento de lo que vamos a hacer como Estado de ahora en adelante para el combate a los incendios, donde van a haber distintos elementos a considerar, entre ellos también, por cierto, la regulación de las empresas forestales, por lo que el presidente también ha sido muy claro. Vamos a llamar a todas y a todos los empresarios y las actorías locales, sociales y políticas a tener una conversación sobre esta materia, fortalecer nuestra institucionalidad, nuestras capacidades, recoger las experiencias anteriores. El 2017 ya hubo una comisión investigadora sobre incendios y tenemos ahí un aprendizaje, estaremos en esas materias una vez, cierto, concluida la etapa más dura que es la de la emergencia, que es el combate a los incendios. 8:09. Vamos a ir a otro tema, pero relacionado a estos incendios que se viven en la zona sur y a esta emergencia. Más de 1.700 familias serán las beneficiadas con las primeras ayudas que va a entregar el Estado a los damnificados por los incendios, tanto aquellos que perdieron parcialmente sus viviendas y sus bienes, como aquellos que lo han perdido todo en distintos modos. Esto forma parte de las ayudas tempranas que ha preparado el gobierno y que abordan distintos aspectos de la catástrofe. Belén Vázquez reportó el tema. Ya sea a través de la cuenta RUT o en sucursales, desde este martes los hogares beneficiados con el bono de recuperación tendrán su dinero disponible un día después de los plazos previstos por el gobierno. Que no haya documentación en términos de la cédula de identidad no es un obstáculo para poder acceder a ese monto. En total, el primer grupo beneficiado está compuesto por 1.742 hogares, quienes podrán recibir entre 750.000 y 1,5 millones de pesos dependiendo el nivel de afectación. Así, se van a pagar 1.113 bonos en Biobío, 342 en Ñuble y 287 en la Araucanía. Los números son algo menores a lo que se había informado, dado que la nómina se cerró el viernes con información disponible hasta el jueves en la noche. Por ello, la estimación inicial hablaba de 500 hogares más, que si bien fueron catastrados, quedaron para el segundo grupo. Para que el primer o segundo día de la próxima semana ya estén en las cuentas RUT, así como lo hicimos esta vez de viernes y se pagaba lunes y el martes están las cuentas, lo mismo debería pasar con la segunda nómina y esperemos final para que no hayan más casas siniestradas. Este viernes enviando la nómina, haciendo el pago el lunes y que el día martes de la próxima semana debiesen estar esos otros pagos. El pago a este primer grupo contempla 2.300 millones de pesos y variará para el segundo. El nuevo corte se hará este viernes con todos los hogares evaluados restantes desde el corte anterior. Y es que hasta el momento se han aplicado 3.425 fichas FIBE y todavía queda por evaluar algunas zonas. El bono de recuperación es importante destacar que no es para recuperación de la vivienda en sí misma, sino más bien es para la recuperación de la habilitación de la misma vivienda en términos de los enseres, ropa, muebles, etcétera, y es de libre disposición para las personas. Algunos beneficiados acusan falta de información y conectividad para poder chequear cuánto dinero les corresponde. De todas formas, agradecen una ayuda que califican como necesaria y urgente dada la magnitud de la emergencia. No tenía idea, ahora ustedes me comentaron y vamos a ver qué pasa, qué viene. Mañana voy a estar revisando a ver qué hay, qué onda. Materiales de construcción, mangueras,
quizás estanques, que eso es lo que necesitamos para el agua y todo eso, para volver a montar la casa. Comprarle forraje a los animales, comprar manguera para sacarle el agua, todo eso. Y varias cosas más, como se perdió todo. Ya estaba comprado el forraje y se perdió todo, el alimento, todo. En paralelo, el Ministerio de Agricultura sigue entregando ayudas a los campesinos afectados, proporcionando forraje y alimento para los más de 1.800 damnificados cuyos cultivos y ganados resultaron quemados. Estamos todavía en el combate, no tenemos que soltar amarras del incendio. Estamos en el combate, pero tenemos que lograr que los pasos de reconstrucción sean con una perspectiva de una agroforestería sustentable para el Centro Sur. El gobierno ha hecho énfasis en que las 13 medidas anunciadas en el paquete de ayudas tempranas ya están siendo ejecutadas, pero que estas pueden aumentar dependiendo de cómo evolucione la emergencia. Que hemos llegado a un acuerdo con el sector privado para condonar deudas de agua potable y de cuentas de luz a las familias que perdieron sus viviendas como producto del incendio en las regiones del Biobío y de Ñuble. Mientras ello ocurre, continúa el levantamiento de viviendas transitorias en las 3 regiones más afectadas. Por ahora son 100 en Ñuble, 100 en la Araucanía y 400 en el Biobío. Proceso que se mantendrá conforme la zona esté libre de escombros y sobre todo de una posible reactivación de los focos. Bien, vamos a ir a otro tema. Ayer en CNN Chile estuvo en entrevista la ministra subrogante de Hacienda, Claudia Sangüesa, abordando algunos aspectos también relacionados a la contingencia. Y, por ejemplo, el monto que tendrá que desembolsar el Estado para enfrentar esta catástrofe, ya sea desde el punto de vista de las ayudas, como veíamos en la nota, o bien desde el punto de vista del combate de los incendios. La estimación que tiene el gobierno, en la palabra de la ministra Claudia Sangüesa. Tempranas sí tenemos una cifra, ¿cierto? Estamos pronosticando gastar 35.000 millones de pesos. Además, hemos hecho algunas estimaciones gruesas basadas en datos históricos del incendio del 2017, ¿cierto? Una estimación que va variando dependiendo del número de hectáreas quemadas y por ahora la cifra que nos dimos la semana pasada, ¿cierto? Con las hectáreas quemadas hasta el viernes de la semana pasada eran aproximadamente 250 millones de dólares, que corresponde a lo que el Estado gasta directamente en esta emergencia. Bueno, la ministra también abordó otro tema bien importante y tiene que ver con la discusión sobre el autopréstamo, un proyecto que se está discutiendo en el Congreso y que busca la posibilidad de que los afiliados al sistema de AFP puedan retirar parte de sus fondos y luego establecer un mecanismo para la devolución de los mismos. Un tema que ha ido cobrando más fuerza también en un contexto de inflación y con la catástrofe que estamos viendo en el sur. Esto fue lo que dijo la ministra subrogante respecto a este tema. Nosotros estamos enfocados como gobierno en apoyar, ¿cierto? Y no perjudicar el camino que hemos trazado en términos económicos. El país este año va a tener, según nuestras estimaciones y la de los organismos especializados, una baja de la inflación anual sistemática, producto de las políticas fiscales que hemos aplicado. Otro retiro o autopréstamo generalizado, como ha sido propuesto, perjudicaría ese camino, ese trayecto que hemos cuidado este año. 8,16 y como les contábamos, hoy día estaremos muy atentos al dato de inflación que nos llega desde Estados Unidos. Un dato muy relevante para la primera economía mundial, sobre todo porque va a trazar cuál es el curso que está siguiendo este ciclo de altos precios que se vive en el país del norte y que de esa forma también repercute luego las decisiones que empieza a adoptar la Reserva Federal de Estados Unidos. El dato que espera el mercado probablemente apunta hacia un alza cercana de 0,5% en el mes. En el mes de enero, mientras que el crecimiento en 12 meses entonces de los precios estaría en torno al 6,2%. ¿Y por qué es tan relevante este dato? Bueno, porque en la medida en que se ajuste a lo que está esperando el mercado o el dato sea incluso menor a ese 0,5%, la posibilidad de que la Reserva Federal deje atrás ya este ciclo más agresivo de alza de tasas empieza a concretarse de manera mucho más específica y en el corto plazo. Mientras que si el dato es mayor
mayor a eso que está esperando el mercado, a esa proyección en torno al 0,5%, bueno, quizás ese retiro de tasas de parte de la Reserva Federal norteamericana tome un poco más de tiempo. Y sabemos que en función de las tasas también están detrás algunas señales de actividad económica y de inversión para los próximos meses. Por eso es tan relevante entonces lo que ocurra con el dato inflacionario que veremos el día de hoy. Mientras que hay repercusiones también a nivel local, porque el precio del dólar acá en Chile también va a estar asociado en la jornada de hoy, en los próximos días, en función a este dato. Ayer, de hecho, el dólar cayó 8,4 pesos a la espera de este dato inflacionario norteamericano. Así que en unos minutos más ya tendremos ese dato y veremos cómo reaccionan los mercados a nivel internacional y acá en Chile en relación a la inflación en Estados Unidos. 8,18, momento de una pausa y ya volvemos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta, 8,22 minutos. Y en la entrevista de hoy vamos a abordar datos que son bien interesantes y esperanzadores también respecto a lo que está ocurriendo con la inversión extranjera en nuestro país. Porque según los datos publicados por Investile, el 2022 cerró con una cifra récord de más de 28.000 millones de dólares en la cartera de proyectos que maneja esta agencia estatal. Vamos a conversar de este tema precisamente con la directora de Investile, en contacto a esta hora, Carla Flores, junto a nosotros aquí en Agenda Económica. Carla, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Carla, bien interesante estos datos porque estamos en un contexto donde quizás a veces cundía un poco el pesimismo también, con mucho viento en contra a nivel global, en un contexto donde la guerra en Ucrania cambió todo el panorama del año pasado y a pesar de eso Chile logró una cifra récord en materia de cartera de inversiones. ¿Qué es lo que a tu juicio explica esta cifra, estos más de 28.000 millones de dólares en cartera? Mira, yo creo que es importante destacar que la inversión extranjera directa, porque esta es inversión extranjera que tiene que ver con la toma de control, con propiedad, con inversión real, con proyectos de largo plazo. Por lo tanto, lo que vemos hoy es fruto también de trabajo de muchos años. Chile se ha posicionado como una economía robusta, con una institucionalidad fuerte, que ha llevado a posicionarlo como un lugar súper atractivo para invertir con inversiones de largo plazo. Por lo tanto, vemos que hoy día se materializan un montón de inversiones en sectores también mucho más novedosos, como las energías renovables, que ha sido una política de Estado, lo mismo en infraestructura tecnológica. Por lo tanto, vemos hoy día cómo los inversionistas internacionales miran a Chile además como un polo de inversión en sectores mucho más novedosos que tienen que ver con un desarrollo más sustentable. Ajá. Carla, ahora para que nuestros televidentes entiendan bien en qué consiste esta cartera de proyectos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inversión que está en esta síntesis? Mira, nosotros lo que hacemos es manejar proyectos concretos de inversión real. Son proyectos... ¿cómo explicarlo? Como la gente se imagina, una planta, una construcción, una planta de generación eléctrica, no sé, pues, o operaciones mineras, no o también centros de desarrollo de software. No son prospectos tampoco, ¿no? No son ideas que estén en pañales, sino inversión concreta. Todos son proyectos concretos y reales, pero que están en distintos estados de evolución. Por lo tanto, tenemos más de 28.000 millones de dólares en el total de la cartera, y este año se materializaron más de 12.000 millones de dólares que implicaron la creación de más de 5.000 puestos de trabajo durante el año. Sí, muy importante eso también, porque genera un efecto económico que se puede percibir, ¿no? Es bien visible desde el punto de vista de la dinámica, por ejemplo, del mercado laboral acá en Chile. Exactamente, es súper tangible. Exacto. De hecho, nosotros medimos la evolución de nuestra cartera y nuestros resultados, no solo por el número de proyectos y los montos de inversión, sino que es clave también el número de empleos que nosotros generamos con esta actividad. Carla, me gustaría profundizar un poco en el punto que tú planteabas respecto a la institucionalidad nacional.
porque ha sido uno de los grandes activos de nuestro país en las últimas 3 décadas, la atracción de inversión extranjera de la mano con la firma de tratados de libre comercio, con apertura de fronteras que se dio hace ya más de 30 años, es lo que permitió construir esa institucionalidad. Pero de todas maneras el contexto local entre el 2020 y del año pasado era complejo también, porque habían cambios políticos de fondo, una discusión en torno al proceso constitucional que aparecía como una amenaza en el horizonte, al menos desde el punto de vista de la incertidumbre que generaba para los inversionistas. Y aún así logra la inversión extranjera mantenerse bien resiliente. ¿Por qué crees tú que es capaz de sortear ese tipo de coyunturas que no eran tan pasajeras tampoco? Estábamos hablando ni más ni menos que un nuevo proceso constitucional. Mira, lo que yo he podido ver en mi experiencia, yo converso con inversionistas internacionales todos los días, claro, muchas veces al día, y lo que vimos en este proceso es que los inversionistas necesitaban más bien información respecto de cómo iba el proceso, cómo iba evolucionando, cuáles eran los siguientes pasos. Una parte muy importante de nuestro trabajo, de hecho, se centra en reducir lo que nosotros llamamos las asimetrías de información. Y nuestro trabajo se centró en mantener muy informado a los distintos inversionistas respecto de cómo iban los distintos procesos. Ajá. Y algo que se destacó de manera reiterada es que independientemente de los procesos de cambio, Chile siempre ha logrado llevar sus procesos de manera institucional. Y eso es un tremendo activo, porque tuvimos un estallido social, cierto, tuvimos una tremenda crisis económica debido a la pandemia y aún así Chile siempre ha logrado seguir un camino institucional para resolver sus temas. Y eso yo creo que ha sido la piedra angular de por qué se ha mantenido robusta la inversión extranjera en nuestro país. De hecho, nosotros nos centramos este año justamente en tratar de llegar a las casas matrices, porque las decisiones de inversión o de puesta en marcha o de pausa de los proyectos de inversión se toman en las casas matrices en los distintos países. Y es por eso que nosotros nos desplegamos y reactivamos nuestras oficinas internacionales para estar mucho más cerca de las casas matrices, porque al final tú tienes que terminar conversando con el que toma la decisión final, y es a ese inversionista de la casa matriz con el cual tú tienes que estar conversando de manera continua, entregando información confiable, Carla, a tiempo. ¿Y sientes que hay una mirada un poco más optimista respecto a lo que está pasando en Chile afuera en comparación a la discusión interna? Y te lo pregunto pensando en lo que viene este año 2023, por ejemplo. ¿Qué proyecciones pueden hacer ustedes respecto a inversión extranjera en la cartera de Investile? Sin duda yo he visto en general a los inversionistas internacionales con una mirada súper optimista. De hecho, cómo ha ido sucediendo el proceso político, cómo ha evolucionado el tema constitucional, cómo Chile ha logrado llevar esto de manera ordenada e institucional, ha hecho que los inversionistas sigan como bien firmes con sus proyectos, y también he visto ánimos renovados en sectores distintos como los temas de hidrógeno verde, las energías renovables siguen muy fuertes, los temas de infraestructura digital, muchos inversionistas con altos proyectos interesantes en temas de exportación de servicios basados en conocimiento, que llamamos nosotros, que son empresas que prestan servicios profesionales, no sé, pues servicios de arquitectura antisísmica, por ejemplo, que exportan desde acá, los planos, los servicios de ingeniería, los servicios de desarrollo de software, Carla, un montón de esos proyectos también como súper fuertes, porque Chile se ha posicionado como un hub de talento digital en la región. Sí. Carla, lo último antes que se nos vaya el tiempo, ¿qué evolución ven ustedes respecto a los países de origen de esta inversión que está llegando? En este resumen del 2022 Estados Unidos lidera, pero ¿cómo ha ido cambiando el peso de cada uno de los países en cuanto a inversión acá en Chile? Mira, vemos cómo Estados Unidos se pegó un tremendo repunte, vimos un espaldarazo importante de los inversionistas norteamericanos en nuestra cartera, tuvieron un incremento bien potente, y también vemos aparecer a Brasil como un inversionista interesante con un alza de como el 35% en sus proyectos de inversión, que también da cuenta de cómo Chile se ha posicionado dentro de la región y cómo nuestros socios nos están viendo como un país interesante para abastecer al resto del Cono Sur. Ajá.
Bien importante también ver eso, la llegada de nuevos actores o el reforzamiento también de otros en una cartera más diversificada. Carla, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, gracias a ti. Chao, buen día. 8:31 minutos. Rápidamente cerramos agenda económica. En minutos comenzamos con noticias.